Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Tocoa, donde sea que esto nos está viendo en esta maravillosa mañana de lunes. ¿Qué fecha es hoy? ¿17 o 16? 17 de agosto del año 2026. Está comenzando la mañana, comenzando la semana. Así que con toda la energía iniciamos ya hoy. Nuestro tema, Honduras inicia esta semana, bueno, llevamos ya varias semanas en esto, pero inicia nuevamente esta discusión sobre las reformas electorales dentro de este nuevo ciclo político. Las reglas que se definirán ahora determinan quiénes podrán competir en condiciones reales, cómo se discutirá el financiamiento y qué sectores tendrán capacidad de influir en las instituciones durante los próximos años, en el próximo proceso electoral, ¿no? Hemos elegido este tema del día de hoy porque la participación de las mujeres no puede medirse únicamente por sus nombres en las papeletas. Entre una candidatura y el ejercicio real del poder intervienen las cúpulas partidarias, el dinero de campaña, el control territorial y la asignación de comisiones y el acceso de presupuestos políticos. La desigualdad no es tampoco exclusivamente hondureña. Según la Unión Interparlamentaria, las mujeres ocupan apenas alrededor del 27% de los escaños legislativos en el mundo. El avance continúa, pero se ha vuelto más lento precisamente cuando numerosas democracias enfrentan polarización, desconfianza y debilitamiento institucional. Esta mañana nos acompañan dos trayectorias diferentes que coinciden aquí en Honduras para poder hablar precisamente de la participación política de las mujeres. Toribia Lero Quispe llegó al Parlamento boliviano desde el liderazgo indígena y la defensa de los derechos colectivos, y Josefina Blanco, que emigró de Argentina a Canadá y construyó una carrera política desde las comunidades de Montreal y hoy interviene en decisiones municipales sobre finanzas y administración. Con ella vamos a hablar sobre participación política de las mujeres y qué debemos hacer en Honduras para poder garantizar que no solamente sea una cuestión de paridad en las papeletas, sino que las mujeres realmente puedan participar en igualdad de condiciones junto con los hombres en la política nacional. Ese será el tema del día de hoy, así que quédese con nosotros. Esto es Más Conscientes, vámonos a más contexto. En Honduras, las mujeres son mayoría entre la población y constituyen una fuerza determinante en cada proceso electoral. Sin embargo, esa presencia ciudadana todavía no se corresponde con la distribución real del poder político. En las elecciones de 2025, las mujeres representaron cerca del 47% de las nominaciones. La proporción descendió al 43.26% entre las candidaturas a diputación y se redujo hasta el 10.96% en las postulaciones a alcaldías. Los resultados hicieron todavía más visibles esa desigualdad. De los 128 escaños del Congreso Nacional, solo 38 son ocupados por mujeres. En el ámbito municipal, apenas 23 de las 298 alcaldías del país tienen a una mujer al frente. Las cifras muestran que el sistema político pierde representación femenina en cada etapa, desde la conformación de las nóminas y la distribución del financiamiento hasta la elección y el ejercicio de los cargos. Honduras ha incorporado la paridad dentro de su legislación electoral, pero la paridad formal no garantiza condiciones iguales para competir. Las decisiones internas de los partidos, el control territorial, las diferencias de financiamiento, la carga del trabajo doméstico y la dificultad para construir carreras políticas prolongadas continúan favoreciendo a los hombres. Ganar una elección tampoco significa disponer automáticamente de poder efectivo. Una mujer puede ocupar un cargo y al mismo tiempo quedar excluida de las principales decisiones de la conducción partidaria, del manejo presupuestario o de los espacios donde se definen las prioridades institucionales. La representación adquiere sentido cuando puede convertirse en políticas públicas. Gobernar con igualdad implica revisar cómo se distribuyen los recursos y cómo las decisiones sobre seguridad, salud, educación, empleo, cuidados, transporte, tierra y servicios municipales afectan de manera diferente a mujeres y hombres.
Esto no significa que todas las mujeres compartan una misma agenda, ni que gobiernen mejor por el hecho de ser mujeres. Sus posiciones también están determinadas por la ideología, el partido, la clase social, la identidad étnica y el territorio del que proceden. La importancia democrática de su participación radica en ampliar las experiencias y los sectores sociales presentes en la toma de decisiones. También exige evaluar si esa representación produce cambios concretos en las instituciones y en la vida de la población. La democracia paritaria no termina con la elección de más mujeres, se construye cuando pueden ejercer autoridad, disputar prioridades y convertir su representación en decisiones, presupuestos y resultados públicos verificables. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Conversábamos antes de iniciar el programa con nuestras invitadas sobre el contexto que está viviendo actualmente Honduras. Les estábamos explicando, estamos en Honduras, en el país, agarrando por enésima vez la discusión de las reformas electorales que tienen que pasar en el Congreso Nacional este año, para garantizar que de aquí a 3 años ya haya realmente unas elecciones en otras condiciones, en otra calidad de reglas, ¿no? Y como este es el momento también en el cual vale la pena discutir ciertas cuestiones que no han estado en la agenda de las reformas electorales, pero que consideramos que es importante llevarlas y tomarlas con la seriedad que tiene, que es precisamente la participación de las mujeres. Honduras contempla actualmente lo que llamamos la trenza, ¿no? Una forma de distribuir en las papeletas en las primarias la participación de las mujeres, uno y uno, así llevando toda la planilla. Pero ya en las generales el resultado es distinto porque hay que respetar ya la participación del voto, la decisión del voto, ¿no? Y ahí donde comienza ya a diluirse esto que la ley buscaba en algún momento que sea de pares. ¿Cómo podemos corregirlo? ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Nos acompañan aquí en el estudio Toribia Lero Quispe. Ella es auditora política y liviana de la Nación Sura. Fue diputada plurinominal y segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Ha trabajado en derechos indígenas, participación política de las mujeres, democracia intercultural, defensa territorial y fiscalización ambiental, con trayectoria en organizaciones indígenas, nacionales y continentales. Actualmente es asambleísta de su provincia. Josefina Blanco también es trabajadora social y concejala de la ciudad de Montreal por el distrito de Saint-Edouard en Rosemont-la-Petite. Patty, a ver si lo dije bien. Muy bien. Nacida en Argentina, emigró a Canadá y fue elegida por primera vez en 2017. Integra la Comisión de Finanzas y Administración y promueve la participación ciudadana, inclusión cultural y comunidades sostenibles. Así que quédese con nosotros, que este será un programa muy interesante. Buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días y agradecida por estar aquí en tu programa y no sin antes, de verdad, agradecida también a quienes posibilitaron estar aquí en Tegucigalpa, Honduras. Yo vengo desde Bolivia. Gracias nuevamente. ¿Ya tuviste chance de conocer un poco la ciudad? No, recién llegué ayer en la tarde, así que tengo esta semana para conocer la ciudad. Tengo muy buenas referencias, sobre todo universidades. Tenemos varios compatriotas jóvenes estudiando en una universidad agraria, creo que es Zamora. Así que voy a estar por ahí también, pero más lo que me interesa, hasta lo que vine, es justamente a hacer este intercambio de experiencias sobre participación política de la mujer. Bienvenida y ojalá que te guste Honduras y que te traten bien también en Honduras. Bienvenida. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Como Toribia lo decía, también muy agradecida con esta invitación. Una semana que va a ser rica en actividades, en encuentros, en intercambios con diferentes mujeres de diferentes ámbitos. Y empezamos esta semana invitadas por ustedes, así que muy contentas, muy agradecidas. Es mi primera vez en Honduras, así que llegué solamente hace 2 días, todavía no tuve la oportunidad de salir a recorrer un poco y creo que vamos a buscar el momento también para poder hacerlo. Bueno, les invitamos es un país muy bonito también que tiene muchas cosas hermosas que le gustará y que podrán compartir luego. Vamos a comenzar con usted, Toribia. La paridad de las mujeres no es un asunto que se da por
naturaleza, hay decisiones políticas, hay participación y hay luchas que vienen detrás para poder lograr ese sentido, ¿no? Tanto en Bolivia como es en Honduras, en Guatemala, en cualquiera de nuestros países. Bolivia alcanzó una participación muy amplia de mujeres en el Congreso y las asambleas, distintos organismos. ¿Cómo lograron que pasara ese fenómeno de que las mujeres tengan una paridad en Bolivia? Primero, estamos conscientes de que hemos luchado tanto por la democracia. Y democracia es inclusión, democracia es cerrar brechas de desigualdad. Y las mujeres hemos estado siempre postergadas, marginadas, y donde mayor porcentaje de mujeres no tenemos acceso a educación, salud y condiciones de violencia extrema, eso no es democracia. Así que lo que hemos tenido que hacer es construir alianzas estratégicas, redes de mujeres para trabajar de qué manera podemos incursionar en la toma de decisiones en los espacios nacionales, como es el Estado, los órganos de poder, y también en los espacios subnacionales. Es lo importante para alcanzar cambios estructurales, porque tiene que ver cambios de constitución política del Estado, las leyes, donde garantice la participación de la mujer, es la unidad, ¿no? Es la unidad entre todas las mujeres, sin importar estratos, clases, etnicidad, sino garantizar la mitad. Es lo mínimo que podemos permitirnos también, que la mitad de las mujeres estén tomando decisiones sobre la situación del país y más aún sobre cómo con un enfoque de las mujeres podemos mejorar condiciones de vida, calidad, ¿no? Calidad de vida para todos y todas. Así que hemos trabajado mucho, como le digo, desde hace muchísimos años y bueno, lo que se ha logrado, este gran avance ha sido ya el 2009, donde la Constitución Política del Estado es clarísimo, dice 50% hombres, 50% mujeres en todos los niveles de decisión, desde presidente, vicepresidente, diputados, senadores, y también en el Ejecutivo, donde ministerios tienen que ser 50-50, así en todos los niveles. Eso dice la Constitución, eso hay que llevar a las leyes. Lo que te digo esto porque las mujeres tenemos que estar atentas de que se cumpla. Porque a veces está en las leyes, pero si no hay el interés de la mujer, entonces pues también vuelve atrás. Así que nosotras hemos estado todos los días permanentemente haciendo vigilia. ¿No? Una labor de vigilancia constante. Una labor de vigilancia constante. Las mujeres de todos los estratos, como le decía, yo también soy muy partícipe de aquello. Pero desde nosotras, eso quiero un poco diferenciar desde las mujeres indígenas, ¿no? ¿Cómo vamos a participar dentro de esos 50-50? Así que ha sido una labor muy interesante que hemos hecho y la ley, sobre todo, nos hemos asegurado de que la ley garantice que el 50% de las mujeres sean electas y lleguen a estos espacios de decisión, porque muchas veces te dicen 50-50, pero te toman como suplencia, ¿no? Estas en la lista son 10, 50% mujeres, 50% varones, pero esos 50% son hombres titulares y las mujeres suplentes. Ha pasado eso, pero para que no pase, nos hemos asegurado de que 50% tienen que estar en las listas titulares. Y se ha logrado este año, por ejemplo, en el Parlamento y en la Cámara de Diputados, tenemos el 52% de mujeres titulares. Y en la Asamblea Departamental, de donde yo vengo, somos 17 varones, 17 mujeres. Así que algunas veces vamos a ser siempre mayoritaria porque vamos peleando nuestros espacios y, como decía, haciendo la vigilancia constante. El día de la inscripción, sobre todo, estamos todas vigilando para que no nos cambien las listas. Pero no termina ahí, sino que una vez ya electas, tenemos que trabajar una agenda política de la mujer. En Honduras existe la legislación que obliga a que las planillas en los partidos políticos estén construidas de esa manera, 50-50. Existe en la ley. Pero sucede que cuando ya vamos a la elección, en Honduras, por ejemplo, tenemos que de 47% que fueron candidatas, solo 7% fueron electas, ¿no? En donde se pierde ese 40% de posibilidades de la mujer de participar en la política. Sí. Primero, Toribia lo decía y lo quiero resaltar. Las mujeres no hemos ganado derechos en democracia sin salir primero a la calle,
sin ponernos juntas y sin luchar por esos derechos, y eso hay que recordarlo. A partir de ahí se genera el debate político y se genera la posibilidad de que la ley exista. Ahora, como lo planteas, Oscar, y es totalmente legítimo como pregunta, hay un problema, porque ¿qué pasa del derecho a la aplicación de ese derecho? Y creo que ahí los partidos políticos juegan un rol fundamental en la honestidad y en los esfuerzos a hacer para que esa ley que fue votada, que fue debatida, que nace de una lucha social, pueda ser respetada. Puedo dar simplemente mi caso a nivel municipal en Montreal. Yo llegué en el 2010, a los 27 años, estoy en la parte francófona de Canadá, no hablaba francés, aprendí el francés entre un embarazo y otro. En 2015 soy oficialmente ciudadana canadiense, una condición para poder ser oficial electo, y en 2017 soy elegida concejal por la primera vez, solamente a 2 años y medio de ser ciudadana canadiense. Yo nunca podría haber sido electa si no había una voluntad real política de mi partido en ese momento y de otros partidos de decir tenemos que incluir mujeres, pero tenemos que ver mujeres que vienen de la diversidad, inmigrantes con diferentes historias de vida, pero tenemos que darles reales chances. Esas reales chances, en mi caso, significaron que mi partido decidió darme un lugar donde consideraban que podía ser más fácil que gane. Temas de financiamiento y todo eso creo que vamos a poder hablar, pero creo que la decisión real pasa también porque los partidos políticos tengan una reflexión honesta y sincera de ver cuáles son las trabas institucionales o en los procedimientos que hacen, como vos lo decías recién, que de 47% de mujeres en las listas, solamente 7% terminen siendo electas. Evidentemente hay un problema en cómo se aplica la ley, pero honestamente, vuelvo a decirlo, creo que los partidos políticos tienen un rol fundamental y esencial para poder, esperemos, hacer mejor para la próxima elección. ¿Estás de acuerdo de que es una cuestión que lleva a la decisión de los partidos políticos también? O sea, al final, un paso es la ley, pero si los partidos no quieren realmente implementar ese cambio, encontrarán trampas dentro de la misma ley. Así es, garantizar la participación de la mujer no es un trabajo de 1 año, 2 años, es permanente. Y hay que ver todas las estrategias y las tramas también que tienen para marginar a la mujer. Por eso, como decía Gabriela. Josefina, nosotras, o sea, todas las coordinadoras de mujeres, lo que hemos instado y también obligado mediante ley es que los partidos políticos tienen que democratizar sus estructuras. Inclusive cada partido político tiene que tener en su composición de la directiva mujeres tomando decisiones, y además también dentro de su estatuto tienen que señalar de que ellos garantizan la lista que van a presentar, garantizando que el 50% de mujeres sean titulares, o más puede ser. Ya en la planilla, el de las elecciones generales, no en las primarias. No. Porque aquí la trampa está que lo ponen en las primarias. No. Entonces, por eso es importante que las mujeres estemos permanentemente vigilando de cómo están las tramas para marginar a la mujer. Entonces, ahí nosotros hemos trabajado durísimo para que desde una ley les obligue a los partidos la democratización, desde las directivas y también cuando se elaboren las listas de candidaturas, los partidos tengan que presentar con 50% de mujeres titulares dentro de sus listas. Y si no es así, la Corte Electoral los rechaza. Entonces, ahí hemos ganado también un espacio bien importante. Por eso yo creo que para mí fortalecernos y conocernos, hacer estos intercambios de experiencias, que lo único que hace es fortalecer la democracia. Y democracia es participación, es el respeto, es el equilibrio de tomar decisiones entre hombres y mujeres, ¿verdad? Vamos a irnos una pausa, pero antes de irnos, Josefina, Gabriela. Queda al final a la voluntad de los partidos, pero ¿por qué son tan resistentes los partidos políticos a este cambio? Creo porque a veces es difícil ir contra lo que está establecido en términos de poder. Y es interesante tu pregunta porque también pensaba en mi respuesta y me decía, claro, cuando yo comencé en política en Montreal, nuestra jefa de partido era una mujer a quien los derechos de las mujeres son fundamentales para ella, y para ella era innegociable
que, que presentemos un equipo paritario, y si ganaba la alcaldía, ella ya había dicho que su comité ejecutivo, que es como un consejo de ministros a nivel de la ciudad, sería también paritario. Además de querer diversificar las voces, quería la paridad, pero también gente y perfiles que eran diversos, no los que estamos acostumbrados a ver. Quería gente que refleje la verdadera población que vemos en la calle de Montreal. Y eso, evidentemente, a mí, como trabajadora social, viví en varias ciudades, tengo una historia de vida ahí un poco que me he movido bastante. Es una de las cosas que más hizo que diga, sí, yo embarco en este proyecto. Porque no es fácil, eso también hay que decirlo, cuando vamos a hablar con mujeres para que vengan en política, por todos los sacrificios y por todos los riesgos que hoy en ciertos contextos puede llevar, no es fácil tampoco convencer a las mujeres de vení, embarcá en esta aventura, en esta nueva carrera, hay que tomar esos espacios. Mi primera respuesta cuando el partido me vino a buscar fue no. Y insistieron y seguimos hablando y seguimos reflexionando, y finalmente dije, sí, tomé como en cierta forma ese coraje de decir, pues sí, el partido conoce mis fuerzas, mis debilidades, y si me vienen a buscar justamente es porque yo represento unas voces u otras, humildemente, otras personas que hoy en Montreal están menos representadas. Y desde ese punto me pareció interesante y da un cierto vértigo, pero dije, me lanzo. Y bueno, mal hasta ahora no me fue. Tuvimos aquí en este mismo programa hace un par de meses un programa también sobre participación política de las mujeres, que hablaba de los riesgos que toman una vez que ya son electas, también el tipo de violencia que reciben, que es otro de los fenómenos también. Así que le invitamos a usted a buscar en nuestro archivo de Más Conscientes, participación política de las mujeres, y aquí había precisamente una ex candidata indígena que tuvo un incidente ahí, le quemaron su casa y toda una cuestión lamentable, pero esa es otra discusión. Ahorita estamos discutiendo sobre cómo garantizar que las planillas sean igualitarias y no únicamente un cosmético para las elecciones. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos. Usted está viendo Más Conscientes. Para reducir la mora quirúrgica, lo que necesitamos es la reconstrucción de los quirófanos. Hoy estamos viendo que en poco tiempo vamos a tener 30 quirófanos funcional. La mora quirúrgica va a ser una historia. En poco tiempo estamos viendo cambios reales. El gobierno de Papi a la orden, de la mano de este Congreso Nacional, seguimos trabajando para que la gente en los hospitales pueda ser operada de manera inmediata. Avanzamos en el tema de mora quirúrgica. Este Congreso no le va a fallar a la salud de Honduras. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos hablando sobre participación política de las mujeres, pero estamos buscándole la quinta pata del gato. ¿No? Participar en planillas es una cosa, la voluntad de los partidos es otra, pero no podemos hablar de procesos electorales en nuestras democracias modernas sin hablar de dinero. ¿No? Al final el dinero determina en gran medida quién va a ser electo y también quién
puede tomar decisiones dentro de los partidos políticos. En un estudio, una publicación reciente del CESPAD, se identifican varios factores que sostienen la desigualdad política en Honduras, entre ellos la distribución desigual de financiamiento, discrecionalidad de la dirigencia partidaria, control territorial ejercido por estructuras tradicionales, carga del trabajo doméstico y ausencia de condiciones para que las mujeres continúen y busquen la reelección. Josefina, el tema del dinero, es un filtro al final. ¿Cómo resolver eso cuando tenemos elecciones que requieren grandes cantidades de financiamiento para campaña? Y sabemos que no todas las democracias, el caso de Canadá es distinto porque es otro tipo de forma de hacer campaña, pero aquí si no tienes 4 millones de lempiras no puedes ser electo. Claro. Y es complicado, evidentemente. Lo decías, en Canadá el contexto es diferente porque está muy regulado. Entonces, cuando uno es candidato oficialmente, hay montos establecidos por la ley máximos que uno puede donar a su propia campaña. Y normalmente cuando uno hace parte de un partido político, también tiene objetivos financieros, pero cada don hay un monto máximo también ciudadano que se puede ir a buscar. Entonces está muy regulado. Esto viene a garantizar, desde mi punto de vista, una cierta igualdad, porque no pone en situación justamente de desigualdad mujeres que por ahí no vienen tradicionalmente de ambientes políticos, mujeres que, lo decías, que por ahí están más a la carga de tareas domésticas o que vienen de otros ámbitos, en donde entonces financiar una campaña política se vuelve realmente más difícil o casi un impedimento para que su campaña sea real. Pero es necesario este dinero y para hacer campañas, para dar notoriedad a los mensajes, para hacer conocer su agenda, pero cuando el esfuerzo es muy grande, no dejamos que la candidata tenga el espacio necesario, importante, para debatir las ideas, hacer conocer sus propuestas. Entonces, sí, acá entiendo que hay una diferencia fundamental y bastante importante con respecto a cómo funciona en Canadá. Está el tema del financiamiento que está muy regulado y después está todo el hecho que podemos tener equipos de voluntarios que vienen a ayudarnos en todas estas tareas, pero entiendo que de la forma que lo planteas, es un impedimento, es una barrera importante. Sí, por ahí me llama la atención lo que dice, porque pareciera más bien que la forma de regularlo es poniendo techo a las campañas y no, o sea, si este es si el límite es 100 de lo que yo puedo poner en campaña, ahí se equilibra un poco todo. Exacto, está muy regulado, los dones tienen que ser personales, no pueden ser de empresas, hay máximos y después cuando los partidos políticos llegan a un máximo de financiamiento, después hay los gobiernos van a otorgar de forma equitable dinero a los partidos políticos, pero está muy regulado y entonces creo que esto genera un control que es más interesante. Nos aseguramos de una cierta forma de dónde procede también el dinero que financia campañas políticas. Sabemos que en diferentes contextos latinoamericanos puede haber muchos cuestionamientos de dónde viene la plata, de qué mecanismos de poder. Entonces, sí, funciona bastante diferente a lo que comprendo de cómo funciona acá. Y lamentablemente sí creo que es un impedimento, sí creo que es un factor más de desigualdad cuando queremos dar reales oportunidades para que las mujeres puedan acceder a cargos electivos. Sí, el techo máximo en Honduras, pero para el cargo presidencial es 500, como 500 millones de lempiras, que viene siendo más o menos como, ¿cuánto sería? 19 millones de dólares como lo máximo a nivel presidencial. Va variando, también hay un máximo, pero estamos hablando de que esto también juega un poco, se puede jugar con esos números. Toribia, el contexto indígena boliviano es muy distinto del contexto indígena hondureño, no podemos equiparar un país con el otro en ese sentido, pero hay experiencias que nos pueden servir también. El contexto de ser mujer indígena en Bolivia y enfrentarse a estructuras partidarias, ¿cómo resuelve los obstáculos que el mismo partido le va imponiendo tradicionalmente? Bueno, como decía Josefina, en Bolivia estaba regulado hasta hace las últimas elecciones. Es la Corte Electoral, ahora es Tribunal Electoral, que financiaba una parte de la campaña de todos los candidatos, pero si un partido no logra un porcentaje mínimo, entonces estaba multado y la multa tenían que pagar todos los inscritos, ¿verdad? Eso es uno.
Y lo otro que también estuvimos todavía viendo de cómo se puede justamente transparentar, limitar sobre todo, estuvimos en eso, pero ¿por qué? Porque si bien hay este aporte del Tribunal Electoral, pero también era mucha libertad para que los partidos puedan financiarse. Lo único que debían hacer es registrar al Tribunal Electoral de que cuánta plata se estaba financiando cada candidato. Entonces ahí es la diferencia. Uno podía financiarse lo que puede, mucho. No hay techo. No hay techo, ¿no? Y la desventaja para otros partidos pequeños o sobre todo mujeres que no podíamos financiar. Pero estas últimas elecciones el Tribunal Electoral ha decidido no apoyar a nadie. Pero quien siempre tiene la ventaja, también ahí está otra trampa, es el partido en función de gobierno que de nuevo cuenta con los recursos del Estado. Cuenta con los recursos del Estado, todo a su disposición, y los que estamos de oposición o haciendo competencia tenemos todas las de perder, como se dice, pero ahí es las dificultades, ¿no? Y generalmente las mujeres tenemos que asegurar el primer lugar, o sea, el primero. Y si no estás en primero en las listas, te ponen al tercero, porque primero mujer, hombre, mujer. Entonces eres la tercera, y la tercera ya es casi difícil lograr. Pueden lograr los partidos con mucho dinero, primero, segundo, porque son varios partidos. Entonces el tercero ya es casi. Así que las mujeres, sobre todo con identidad étnica, tratamos de asegurar que estemos primero en la lista, pero estar primero en la lista también es un costo, ¿no? Entonces, generalmente, yo por lo menos por mi experiencia, las 2 veces he recurrido al banco, ¿no? La primera vez, sobre todo, una cantidad de dinero, porque he hecho un presupuesto en qué voy a gastar, y también recurriendo a unos exparlamentarios, me decían, en esto vas a gastar y tanto tiene que ser tu préstamo, vas a poder pagar en 2 años, ¿no? Así. Entonces, es lo que hice. Para estas elecciones que son subnacionales no me presté tanto, pero porque es más chico el departamento, pero igual de todas maneras yo ya tenía un ahorro, entonces todo el ahorro destinado. ¿Por qué he decidido, por ejemplo, yo hacer de esa forma? Porque muchas veces puedes prestarte, o si te aseguras la candidatura, hay mucha gente que tienes que devolver los favores, ¿no? Entonces las mujeres generalmente cuidamos de que tienen que ser lo más transparente posible, y eso es lo que hemos hecho. Ahí ya tienes la visión, la moral, los valores, los principios políticos, y nosotros cumplimos, no tratamos de cumplir. Así que pero qué miedo tener préstamo bancario para una candidatura. Pero asegurando, yo he asegurado, y así que los primeros 2 años pagar al banco, lo logré. Y así que no es fácil, la verdad que no es fácil cuando vienes además de organizaciones sociales, cuando vienes con un compromiso grande de trabajar con tu país, por las mujeres, por los sectores, no es tan fácil, ¿no? Porque yo vengo de un activismo además, así que tenía que hacer todo lo posible para poder lograr la candidatura, mostrar de la mejor manera posible, porque la prensa también está detrás de cuánto se prestó, cómo se prestó, claro, y está transparentando permanentemente tus préstamos, así que tuvimos que manejarlo de esa manera. Es una gran limitante, ¿no? Para las mujeres y también para algunos partidos pequeños o que están emergiendo, esto de competir en las elecciones, pero eso es por el momento lo que se ve, lo que se da también en todo lo que son nuestros países, ¿no? De manera... Pero han salido, o sea... tema de los techos es una de esas, el tema de el transparentar los procesos electorales. Al final también hay un tema que pareciera como que estamos dejando demasiado a la voluntad de los partidos, y nuestra experiencia, y no sé si la de ustedes también, pero nuestra experiencia es que los partidos políticos nunca quieren cambiar, los líderes de los partidos políticos nunca quieren cambiar las condiciones en las que ellos están siendo líderes en esos partidos, ¿no? Deben de establecerse sanciones para los partidos que no logren esa participación o que obstaculicen esa participación. Es una pregunta muy interesante. Pienso que si los partidos no están dispuestos a acompañar el cambio, pienso que va a haber
posiblemente que reflexionar a otras medidas. Yo creo que si me animo a hacer el salto en política es justamente porque encuentro un partido que ve la política de la forma en que yo siempre creí que había que hacer la política. Entonces, para mí es difícil desde ese lado responder, porque creo que si yo no hubiese encontrado en mi partido político esta apertura, y tal vez que ni siquiera hubiese intentado, porque no estaría en un partido que comparte mis valores. Entonces sí creo que va a haber que, si no hay una apertura real de los partidos políticos, tal vez que sí sea interesante ver cómo forzar ciertos cambios. Y todo hay que decirlo también, el movimiento feminista lucha por mantener los derechos que se han ganado en los últimos años en diferentes países, lo hemos visto en Latinoamérica en general, pero yo también quiero pensar y quiero seguir creyendo que tenemos hombres que son aliados del movimiento. Entonces hay que seguir también haciendo esos puentes y abriendo esos diálogos, porque nada nos fue regalado, todo nos costó, fueron luchas importantes, y creo que hay nuevas que tenemos delante de nosotros y que hay que seguir luchando por ellas. Representamos la mitad de la población. Y que nada está garantizado tampoco, porque también a veces hay retrocesos dentro de los procesos en el cual victorias que se habían logrado terminan retrocediéndose. Totalmente. Bueno, de algo que sufre toda América Latina, desde el norte hasta el sur, es el caudillismo. Se agarran de ese espacio del poder que no quieren soltar y ya quieren estar solos. Y el caudillismo es horrible, ha hecho mucho daño, hace muchísimo daño. Y como decía Josefina, yo creo que desde el movimiento feminista se está tratando, ¿no? Se está luchando también para cambiar, para revertir estos caudillismos y que las mujeres no se copien, ¿no? Por eso decir movimiento feminista, y más bien vamos hacia la democratización de los espacios de poder, de la representatividad, y eso yo creo que sí haría bien a nuestros países, porque no olvidemos que el caudillismo también conlleva a extremismos, ¿no? Extremismos, y también la corrupción, ¿no? O sea, por mantener al caudillo sede en sede, y ahí está la corrupción, las violencias, la marginación, la discriminación, y países empobrecidos. Por eso creemos que desde el movimiento feminista y también desde el movimiento de pueblos indígenas, que tenemos una cultura, sobre todo de la región de donde vengo, la región andina de Bolivia y también la amazónica con la que hemos trabajado, tenemos bases democráticas muy sólidas. Yo vengo de una región de donde una autoridad indígena asume un cargo, pero nunca más lo vuelve a repetir. Pero entonces generamos liderazgos colectivos. O sea, en nuestra mentalidad no está atornillarse en el poder, quedarme en el poder y hacer cualquier cosa por estar en el poder. Más al contrario, tenemos esa formación de democratizar el poder y que toda la comunidad esté preparada para asumir un cargo, que toda la comunidad esté preparada para hacer vigilancia y sobre todo para defender el territorio de donde venimos, ¿no? Nuestras luchas tienen que ver justamente con la defensa del territorio, derechos colectivos, y para ello tenemos que estar empoderados todos. Pero esa tradición de democracia comunitaria no es de ahora, la venimos practicando cientos de años, y así que en estas nuestras luchas y cambios estructurales de la Constitución, de las leyes, hemos venido incorporando también estas prácticas, ¿no? de democracia intercultural, donde hace bien a la democracia y tiene que hacer bien a nuestros países. Entonces, yo creo que uno de los desafíos grandes que tenemos como América Latina es erradicar el caudillismo. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Caudillismos y democracias no van de la mano, ¿no? Y eso es uno de los procesos más difíciles de soltarse, además también de nuestras tradiciones y culturas, porque es una forma que tenemos ya décadas, incluso si no cientos de años de estar afianzando políticamente. Vámonos a una pausa. Al regresar, llegar al poder no necesariamente significa gobernar para las mujeres. Vamos a conversar con eso con Toribia Lero Quispe y Josefina Blanco, nuestras invitadas del día de hoy. Ya regresamos. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia.
Si a tu hijo le da dolor de huesos, o tu niña tiene hambre y pierde peso, si pasan débiles y con fatiga, o si sufren de fiebre repentina, si notas que les crece la pancita, o si sufren dolor de cabecita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Estamos hablando esta mañana sobre la participación política de las mujeres, aprovechando que en el Congreso Nacional esta semana van a volver a conversar otra vez sobre el tema de las reformas electorales. Esperamos que los diputados y las diputadas contemplen también el tema de la paridad dentro de sus reformas. Es algo que siempre se debe estar fortaleciendo. Bolivia tiene actualmente 66 mujeres en la Cámara de Diputados de 130 escaños. Estamos hablando de un 50.8% de participación. En Canadá, por otro lado, las mujeres ocupan 105 de los 343 escaños de la Cámara de los Comunes, que es un 30.6%. En Honduras no tienen 38 diputadas de los 128 que están en el Congreso Nacional, lo que representa más o menos un 28% de puestos, ¿no? Pero las decisiones no las toman mujeres, las decisiones son aquí tomadas en su mayoría por hombres. ¿Cómo resolver el tema de que ser electa ya es difícil, ya estamos viendo que, pero poder gobernar todavía se vuelve más complicado para las mujeres cuando tienen que enfrentarse a estas estructuras tradicionales? En efecto, una vez que somos electas es el otro desafío a ver cómo se dan los nombramientos, qué puestos de real poder o importantes se dan a las mujeres versus hombres. Y en esto creo que sí también hay una transición. Creo que es real que vemos que, y si hablo del contexto canadiense, compartiste recién cifras que son interesantes. Vemos que al principio, o los primeros años, tal vez las mujeres eran electas, pero ocupaban menos puestos importantes de decisión. Hoy por hoy la cosa cambia. Si yo miro rápidamente a nivel que sea federal, provincial y mismo municipal, hay mujeres en importantes puestos de poder. Sin más, a nivel de la provincia de Quebec tenemos una primera ministra, va a haber elecciones sobre 5 candidatos, 2 son mujeres. En Montreal, cuando yo fui electa por la primera vez, se eligió en 2017 la primera alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, que la saludo, hizo 2 mandatos y ahora, después de las últimas elecciones municipales en Montreal en 2025, es otra mujer que ha sido electa. A notar, es una mujer que es refugiada en Canadá de origen chileno, y esto es una primera vez que pasa en la historia de Montreal y hay que saludarlo, es un paso muy importante, con lo cual vemos que hay puestos reales de poder que las mujeres empiezan también a ocupar una vez que son electas, y es interesante. En el gobierno federal del señor Carney también hay varias ministras que están en puestos importantes y reales de decisión. Pienso rápidamente, por ejemplo, a la antigua ministra de Asuntos Extranjeros, que hoy es ministra en Economía. Son puestos importantes, pero sí, el desafío es real, el desafío queda, y creo que una vez que somos electas tenemos que poder sentarnos con los nuevos equipos y pedir esos puestos de poder reclamarlos por competencia, por experiencia,
porque la realidad es que cuando miramos los currículum de las mujeres que son electas, hay mujeres que hay currículum que no tienen nada que envidiar a currículum de hombres, no lo digo de forma despectiva, creo que tenemos todas las condiciones necesarias para poder, entre comillas, competir y tener puestos reales de decisión, pero sí sigue siendo un desafío y creo que es una vez que ganamos más en representatividad, creo que la lucha siguiente es realmente ocupar puestos decisivos claves de poder. Por ahí interpreto entonces, y sin ánimo de hacer mansplaining, por ahí interpreto entonces que en la medida que mayor es la tradición de participación de las mujeres, mayor es la posibilidad de tomar decisiones reales de los partidos. Exacto. Y creo que también hay una cuestión que es importante, que tenemos que seguir siendo solidarias entre las mujeres que somos electas y no estamos acostumbradas a ir a reclamar. Yo no iba a ir a pedir ser candidata si no venían a buscarme. Por ahí que yo no voy a buscar un puesto si no vienen a ofrecérmelo. Los hombres creo que pueden hacerlo de forma más natural. Bueno, a veces creo que hay que tomar ese ejemplo y hacer nuestro woman's planning y decir, yo quiero este puesto y lo quiero por esto y por esto. Tengo la experiencia, tengo los conocimientos y lo que no sepa, como muchos hombres, también tengo la capacidad de aprenderlo. Es totalmente legítimo. Bolivia. ¿Cómo se da la realidad en Bolivia en cuanto a las mujeres que son electas? ¿Qué tanta capacidad de decisión están tomando las mujeres ya electas en el poder? Estimado Oscar, y también para intercambiar este momento con todos los que ven tu programa, Bolivia ha venido atravesando transformaciones y el 2009 ha sido clave para cambiar nuestra constitución política del Estado, y ahí las mujeres, sin tomar en cuenta, como les decía, color, Estado, todo, hemos logrado incorporar varios derechos en la nueva constitución y de ahí las leyes, ¿verdad? Hasta ahí estuvimos avanzando bien, habían mujeres empoderadas, sabían por qué estaban llegando a los cargos, a los espacios de participación donde se trabajaron agendas políticas. Pero lastimosamente para este nuevo gobierno que ha sido electo en octubre y 8 de noviembre asume, vemos, por ejemplo, aparte de las diputadas que tenemos, pero ya en el Ejecutivo, de los 12 ministros que tienen ahora, una sola es mujer. Un retroceso, entonces. Es como un retroceso. Y nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante que no siempre, ahí están tus derechos, pero si las mujeres estamos también mirando de palco, no pasa nada, sino tenemos que seguir exigiendo el cumplimiento de las normativas. Es decir, porque el presidente va a decir, pero no hay ninguna mujer, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? Entonces tenemos que estar ahí, las mujeres listas para las listas, como se dice. Y puede haber retroceso. Un día puedes tener derechos, al día siguiente no se cumplen, no se efectivizan tus derechos. ¿Por qué? Porque tú estás viendo que alguien lo va a hacer. Por eso es importante en las organizaciones fortalecer las alianzas, las redes, permanentemente estar vigilantes a lo que está aconteciendo con la efectivización de nuestros derechos como mujeres. Y también decir de que cuando presentaron en un momento de aquellos quiénes son los posibles candidatos presidenciales, toditos eran varones. No había una sola mujer candidata presidencial, ni vicepresidencial. Entonces tuvimos que decir, pero nadie se atreve. No es porque no queremos, no nos gusta. Como decía Josefina, por ejemplo, es que me han llamado y he aceptado. En mi caso también ha sido así, me llamaron y yo acepté. Pero esta segunda vez que estoy asumiendo, yo fui a buscar espacios de participación, yo fui a decir, quiero ser aliada de ese partido para llegar a estos espacios, porque hay que seguir trabajando estrategias para que no nos quiten nuestros derechos y trabajar agendas. Tiene que avanzar la agenda política de las mujeres, tiene que haber un avance también en cuanto a trabajar con la sociedad civil, en este caso, prioridades, ¿no? La priorizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque, por ejemplo, a nosotros ahora nos toca trabajar el plan de desarrollo departamental por 5 años. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras prioridades para incorporar? Y para eso no voy a llevar yo de mi cabeza, sino tengo que hacer reuniones, mesas de trabajo y plantear a la gobernación. Entonces, yo creo que por eso es importante hablar de estos temas y qué bien que lo estemos haciendo,
y el acompañamiento de instituciones, porque necesitamos el apoyo de las instituciones, también de las mujeres que tienen ya bastante experiencia con el trabajo de mujeres, ya tienen experiencia de hacer políticas públicas, políticas de Estado. Podemos tener nosotros, pero alguien tiene que sistematizar, ¿verdad? Entonces, el trabajo de participación política no es fácil, ¿no? Porque la ley está ahí y se cumple. No, tienes que estar ahí permanente, organizar a las mujeres, y de eso también se trata el activismo, las feministas, perdón, en este caso velando siempre de que se estén efectivizando nuestros derechos. Así que no es fácil, ¿no? Pero también hay que reconocer que sean mujeres no hacen mejor gobierno, ¿no? Más representativo, diría yo. Pero ¿te parece que cuando la sociedad evalúa los gobiernos de las mujeres es particularmente más difícil, más duro que cuando evalúa los gobiernos de los hombres? Yo creo que porque estamos más acostumbrados a ser gobernadas por estructuras compuestas más por hombres, creo que sí. Somos siempre hay este doble estándar, siempre está esta cuestión que quién es la primera mujer que rompe el techo de cristal. Entonces sí, somos evaluadas de forma mucho más dura. No significa, lo decías también, que porque sea una mujer el gobierno va a ser de forma indefectible mejor, porque podemos ser mujeres en políticas y estar en diferentes partidos políticos defendiendo posiciones completamente opuestas, pero me parece válido que haya mujeres que defiendan otros puntos de vista. Pero sí creo que los gobiernos de las mujeres son, el leadership de la mujer es evaluado de forma más dura. Somos menos y porque lamentablemente creo que todavía hay estructuras muy enracinadas que hacen que somos juzgadas. ¿Cuántas veces van a hablar, por ejemplo, cómo se viste una mujer y de un hombre no van a hablar de eso? Y ya nos descentraliza del objetivo. Yo no estoy acá para hablar de cómo estoy vestida, estoy acá para hablar de un asunto específico, de leyes, de proyectos de reglamento. Esto no le pasa en general a un hombre. Las mujeres, creo que el tipo de leadership que vamos a encarnar desde mi punto de vista, a veces puede ser un poco más sensible, más empático, más conectado con las realidades y Toribia lo decía, de la sociedad, de porque hay una conexión, no quiero decir todas, pero sí lo siento por ahí en cierta forma, con la sociedad civil. Yo puedo venir con una agenda, pero es importantísimo que yo siga conectada con la sociedad civil y con la población y con las reales necesidades. Entonces, creo que hay ciertas diferencias en la forma de ejercer el leadership a la que por ahí no estamos acostumbrados y sí podemos ser juzgadas de forma, lamentablemente por el momento, más dura. Yo lo decía al principio, yo hice parte del gobierno de la ciudad de Montreal con la primera alcaldesa de la historia de Montreal y sí podíamos sentir cómo podía ser mucho más dura la mirada pública, la mirada mediática, políticamente a otros niveles cómo podía ser juzgada y sin embargo fue reelecta de una forma muy muy clara y lo decía recién, ahora acaba de haber una elección y es otra mujer que es electa, con lo cual creo que también la población puede apreciar ese leadership y se va acostumbrando femenino también. Y se va acostumbrando, pero es importante lo que dice Toribia también, que tenemos que ser muy vigilantes porque los derechos que hemos ganado no son definitivos ni mucho menos. Lamentablemente vemos en muchas partes del mundo muchas cuestiones que tambalean, que están, esperemos que no, pero que pueden retroceder claro. Y por eso hay que seguir muy vigilante y creo que hay que hacer prueba de apertura a otros estilos de leadership porque creo que son muy interesantes. Vamos a irnos a la pausa. Hay una característica entre ustedes dos, ¿no? Y es que vienen también haciendo política de posiciones que ha sido más marginada, indígena en el caso de Toribia y como inmigrante en el caso de Josefina, cómo lleva el ser mujer y venir también de la marginalidad para el ejercicio de la política. Al volver de la pausa, usted está viendo Más Conscientes. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes.
tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Doctor Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con Toribia. A ver, los nombres. Aquí está Toribia Lero Quispe y Josefina Blanco sobre participación política de las mujeres. Hemos llamado ¿Dónde se pierde la representación de las mujeres en el poder? ¿No? Una cosa es ser electa, una cosa es llegar a ser candidata, otra cosa es llegar a poder gobernar, ¿no? La participación política de las mujeres, pues, hay barreras que más allá de ser mujeres que también tienen que enfrentar, indígenas, ser rurales, ser afrodescendientes, ser jóvenes, ser migrantes, ser defensora de derechos humanos también puede convertirse en una barrera, pero además existe cierto tipo de violencia que también tiene que enfrentar en el puesto. Toribia, usted tuvo un proceso de denuncia también contra un diputado dentro de su Congreso, ¿no? ¿Cómo fue recibida esa denuncia cuando usted la presentó? Como les decía, Bolivia, bueno, nuestros países siempre también atraviesan transformaciones, ¿no? Estuvimos con un gobierno de izquierda, socialista, que lastimosamente pretendió hacer creer que todo lo indígena es partido político, ¿no? Y todos los indígenas deberían ser de ese partido político. Entonces, ser indígena es ser del partido y el partido es del indígena, así. Pero nosotras no estuvimos de acuerdo, dijimos ser indígena no es cuestión de partido político, y además monopolizar. Entonces tuvimos ya ahí ciertos ojos porque nosotros venimos de un movimiento indígena, ¿no? Que queremos ejercer derechos, pero somos naciones y pueblos indígenas, lo cual tenemos estatus de sujetos de derecho, ¿no? Y en este caso ejercer derechos políticos, podemos hacer alianza con el partido, pero que nos lleve para ejercer derechos políticos. Entonces, eso fue la incomprensión y de ese modo me decían que era traidora, que era sucia, que era abominable, que yo no merecía cargar este aguayo, ni siquiera poner prenda o símbolos de pueblos indígenas. Porque no estaba alineada con ese partido. Sí. Entonces, fueron varias veces, ¿no? Que me atacaban no solo un diputado, sino varios diputados, así que ahí yo también comentaba con Josefina, hay que justamente ver el empoderamiento de la mujer, pero en todo sentido. Entonces, yo empecé a aclarar, a debatir el sentido que tiene ser pueblo y nación indígena, ¿no? Y también que yo tenía una formación política orgánica en un movimiento indígena ancestral. Yo me he formado con Maycus y Mamatayas, así se llama el nombre de nuestras autoridades ancestrales. Yo vengo de ese movimiento, no tienen por qué decirme traidora. Entonces ya se tornó esto muy difícil y tuve que denunciar, porque tenemos en Bolivia una ley contra la violencia y el acoso político contra la mujer. Entonces tuve que denunciar ante las instancias correspondientes, pero como decíamos también hace rato, el patriarcado es fuerte.
Mi proceso no avanzaba a pesar de que toda Bolivia sabía lo que estaba viviendo, pero no avanzó, hasta el final no avanzó, quedó en simple denuncia. Entonces hay que seguir trabajando la violencia contra la mujer, pero ¿por qué te atacan? Yo decía, no es porque solamente soy Toribia, sino que continúa ese machismo, ¿no? De decir, hay que anular el liderazgo de las mujeres. Hay que anular su representatividad y sobre todo o sea, que la gente te vea como traidora y no como líder. Anular tu integridad, ¿no? Entonces tú tienes que defender, no solamente yo como Toribia, sino también otros liderazgos que vienen para que no sufran las mismas consecuencias. Entonces, en todo momento, no solamente de la cuestión étnica, también de otras mujeres que quieren anularte siempre, buscar todo para decir que eres corrupta, que eres, si no es una cosa, es otra cosa. Pero en este caso el mío era más la condición étnica de no pertenecer a ese partido político y por qué había ido yo con un frente también de centro izquierda, por qué había ido con ellos, por qué estaba yo como indígena hablando con los blancos, así. Porque Bolivia es una sola, ¿no? Y podemos tener diferencias, pero al final yo creo que como mujeres sobre todo tenemos también una visión de construir un país distinto, un país plural, con puentes de interculturalidad, un país donde las mujeres también tengan oportunidades, tengan ejerciendo sus derechos y cerrar esas brechas, ¿no? De violencia, racismos, desigualdades que vive nuestro país y cómo no podemos pensar desde las mujeres y no solamente de un frente político. Por eso es importante para mí el empoderamiento de la mujer y también, como decía Josefina, estar conectadas de donde hemos venido. Si estamos ella y yo sentadas aquí contigo, Oscar, es que hay muchas mujeres ya que son abuelas, han luchado tanto para abrir estos espacios, para abrir camino. Muchas de ellas han muerto ni siquiera viendo disfrutar lo que ahora para mí ya es un disfrute haber llegado a este cargo, pero seguir trabajando. Entonces hay que honrar también a esas mujeres valerosas y valientes que han abierto este camino. No es porque queremos, otras dicen, ¿no? Ay, que quieres el cargo, quieres ganarte platita porque como diputada o parlamentaria vas a ganar esta plata. No estamos yendo a ganar plata. Lo que estamos ahí haciendo es ir a cumplir mandatos que han construido las abuelas, que han construido nuestras mamás, nos han empujado, orientado, que solamente de esa manera vamos a poder también dar cierta calidad de vida a las mujeres, porque la verdad, en Bolivia ahora mismo, el 86% de las mujeres realizan trabajos informales, no tienen jubilación, son mujeres que viven trabajando 14, 18 horas y los niños están abandonados, no hay guarderías. Entonces nosotras como parlamentarias tenemos que ir a hacer leyes para esa población realidad específica. Y se cierren esas brechas de desigualdad. Y al cesar esas brechas también estás luchando contra la pobreza que existe en tu país. Entonces de eso se trata y eso tenemos que comprender como mujeres. No estamos yendo a ganarnos platita y simplemente a calentar el asiento o levantar la mano. Tenemos que ir a trabajar justamente para efectivizar esos mandatos, esas agendas que se han trabajado. Entonces, nosotros, por lo menos yo aún vengo con esos procesos y de las lideresas que vienen todavía, porque hay que darle sostenibilidad a los liderazgos, también transmitirles de la misma manera. Estoy aquí, no es porque soy Toribia, estoy empoderada, no. Muchas mujeres han llorado conmigo, me han empoderado, me han acompañado, me siguen acompañando y tenemos que seguir trabajando. Entonces es un trabajo colectivo, un trabajo responsable que debemos hacer y sobre todo porque tenemos que honrar esa lucha grande que han iniciado las mujeres para trabajar por nuestro país, porque la participación de la mujer también tiene que ver por construir sociedades justas, sociedades donde no solamente los patriarcados sigan abusando de las mujeres, hay mucho abuso todavía, los feminicidios, por ejemplo, en estos tiempos de tan avanzada tecnología, también están avanzando así grandemente los feminicidios. Y la forma de violencia contra la mujer en general. Obviamente, ¿no? Entonces, por eso es lo que hemos llegado a estos espacios y hay que seguir trabajando. En Honduras también estamos en un proceso de discusión de una ley en contra de la violencia política contra las mujeres,
que tampoco avanza mucho en el Congreso Nacional. El Congreso anterior no lo avanzó. Dijo que lo iba a aprobar, pero tampoco ha avanzado. Esta realidad de recibir este tipo de agresiones por ser indígena, por ser mujer, que nos cuenta Toribia, ¿también se da en Canadá con las poblaciones indígenas? Es claro que con las poblaciones autóctonas, como decimos allá, sí hay mucho trabajo a hacer, hay mucho racismo que sufren, ha habido diferentes casos a diferentes niveles muy desafortunados en temas de salud, de acceso igualitario justamente a la salud, donde hubo casos muy tristes y donde hubo investigaciones oficiales y porque se reconoce que hay... No es la persona, pero los sistemas institucionales, hay un racismo sistémico que hace que dos personas no reciban necesariamente el mismo tratamiento. ¿En el caso de la política? En caso de las poblaciones autóctonas y en términos políticos hay muy poca representación. Municipalmente trabajamos también para poder tener más representación de forma honesta. Lo quiero decir porque la idea no es nombrar a alguien que sea de poblaciones originarias o autóctonas por decir check, está nombrado un poco por la representatividad, por la imagen, sino que queremos acercarnos y queremos que estos compromisos sean honestos de un lado y del otro y poder dar más espacios. Pero de forma general, si volvemos a la pregunta sobre la violencia en la política, sí la hay, sí el gobierno provincial tuvo que sacar leyes para cubrir mejor, dar más herramientas y cubrir mejor y rechazar todo este tipo de violencia. La violencia en la política es no, simplemente, sobre todo en la mujer es real y se ve. También, evidentemente, decirlo alto y claro que no es aceptable. Desafortunadamente, cuando vemos líderes que se permiten hablar de forma muy abierta y despectiva contra mujeres, esto vemos que tiene un impacto real en la sociedad porque viene a legitimizar que las personas se dirijan a funcionarios, a electos políticos de esta forma, y ahí entra todo también la presencia de las redes sociales. Yo personalmente hasta ahora, por suerte lo digo, no he sido víctima de este tipo de violencia, pero nunca podemos estar a salvo, pero sí colegas, y la verdad es que los equipos tratan de protegernos, de no dejarnos que veamos demasiado las redes sociales, pero está presente por ahí, no de forma tan exacerbada como podemos observarla en otras partes del mundo, pero sí es un desafío y sí claramente va a ser una traba para mujeres que estén en reflexión, ¿me lanzo o no me lanzo en política? Cuando ves cómo nos podemos hacer tratar, y hay muchas mujeres que si volvemos al inicio de la entrevista y de todos los desafíos que hablamos y encima sumamos la violencia de la que podemos ser víctimas, no da muchas ganas de decir, hey, sí, me voy a lanzar en política, con lo cual también es necesario tener políticas públicas claras para luchar contra este tipo de violencia. Entonces, claro. La violencia que reciben otras mujeres desmotiva la participación de nuevas mujeres en la política. Pero lo que me parece importante, y es un mensaje muy lindo del que daba Toribia recién cuando hablaba que nosotras debemos acordarnos de todas esas pioneras que empezaron esta lucha, de los desafíos que hoy a nosotras nos toca seguir, por los que nos toca seguir luchando. Y también creo que es importante decir, Toribia y Josefina, no creo que estemos acá toda la vida, el resto de nuestras vidas, pero ¿qué rol queremos jugar? ¿Cómo queremos seguir asegurándonos que seguimos abriendo espacios, seguimos teniendo espacios de encuentros con otras mujeres que están en reflexión para seguir empoderando a otras mujeres a que se animen y a que se lancen más allá de los desafíos que hay? Y generar estas redes también de contenciones, y creo que es un poco toda esta semana que vamos a vivir acá en Honduras con todas las reuniones, los paneles y las conferencias a las que vamos a participar. Es la idea, compartir de forma de igual a igual diferentes realidades, diferentes experiencias, y decirles, es el mensaje que me gustaría enviar a las compañeras hondureñas que nos escuchen, que vale la pena, sí hay sacrificios a hacer, pero vale la pena, y son muchas las que nos abrieron el camino. Hoy, de forma humilde, somos otras que seguimos sosteniéndolo, y tal vez que las próximas deban ser ustedes, pero hay que seguir esta lucha. Vámonos a la pausa. Al regresar quiero que me cuenten un poco el evento en el que vienen, cuál es el contexto en el que vienen también, y vamos a ir concluyendo ya sobre qué lecciones debemos tomar en esta discusión que tenemos tanto de la ley
de reformas electorales como de la ley contra la violencia política contra las mujeres, que son dos leyes que están actualmente en el Congreso Nacional. ¿Usted está viendo más consciente? Ya volvemos. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los 3 partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chambas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Y tenemos que agradecer a la iniciativa del Diálogo Sur-Sur que impulsan Oxfam, CESPAD y SEMH en Honduras con el apoyo de la AECID por habernos permitido esta mañana tener a nuestras invitadas en el estudio, a Josefina Blanco y Toribia Lero Quisté. Josefina, ¿de qué va este proyecto? Cuéntanos. Bueno, este proyecto busca seguir generando una sinergia, conectando, empoderando mujeres de diferentes partes del mundo. Venimos, lo decíamos un poco antes, de forma, yo creo, muy humilde a compartir experiencias porque nuestros contextos son diferentes y creo que eso es lo más enriquecedor. Cuando la escucho hablar a Toribia de su experiencia en Bolivia, cuando comparto mis experiencias en Canadá, yo de la misma forma que quiero encontrar a mujeres hondureñas durante esta semana y compartir mi experiencia, yo tengo enormemente ganas de escucharlas a ellas también, de hablar de sus realidades, de los desafíos. Entiendo que hoy hemos ya abordado unos cuantos, pero tengo muchas ganas de este intercambio en el que creo que todas salimos ganando. Porque cuando compartimos y nos seguimos empoderando entre nosotras, el intercambio ya viene a generar una sinergia y una fuerza que es necesaria. Porque, bueno, hay desafíos que son importantes y puede ser difícil y cansador, y porque además estos encuentros son puntos de partida. Después de encuentros como los que vamos a tener esta semana, es seguro que vamos a terminar muchas de nosotras en contacto y haciendo puentes y lazos, y me parece que es esencial y enriquecedor, porque vivimos en contextos diferentes, pero con desafíos que pueden ser similares. Toribia, ¿y crees tú que este tipo de encuentros fortalece la participación política de las mujeres en Honduras? Yo creo que sí. Los países tenemos distintos procesos de cómo vamos a fortalecer la democracia, ¿no? Y democracia es participación, con la participación de mujeres. Esos procesos justamente nos muestran que las mujeres a nivel Latinoamérica tenemos una causa, ¿no? Una causa en común, que es justamente la exclusión y el patriarcado enraizado, ¿no? El machismo. Y tenemos que erradicar
tenemos que luchar para erradicar. Entonces, eso significa de que este movimiento de mujeres que venimos realizando intercambios de experiencias tiene que ver con eso. No tiene que ver con que vamos a hacer de un lado al varón, eso tienen miedo, ¿no? Por ejemplo, por lo menos de las comunidades o pueblos de donde venimos, se piensa que el feminismo quiere erradicar al hombre, cuando no es así. Lo que se quiere erradicar son las violencias, la marginación, la exclusión. Entonces, los intercambios de experiencias fortalecen, visionan y además articulan las luchas. Y en este caso, América Latina está muy hermanado, entre todos los países estamos muy hermanados, y por eso yo creo que entre mujeres podemos fortalecer las redes, las alianzas e ir avanzando hacia la efectivización de los derechos humanos. Los derechos políticos son derechos humanos. Entonces, si hablamos de democracia, en democracia los derechos humanos se tienen que efectivizar. Entonces, no estamos hablando otra cosa que no sean derechos. Y así que yo creo que estos días con las mujeres hermanas, indígenas, no indígenas, afro-hondureñas, vamos a estar intercambiando estas experiencias tanto de procesos de avances y retrocesos y de cómo debemos ir cuidando siempre para que no vayamos más atrás. Al contrario, tenemos que ir construyendo procesos en base a la igualdad, la equidad y que en adelante de verdad que vayan gozando ya las que vienen, nuestras hermanas, las hijas, las nietas, qué sé yo, ese ejercicio de derechos y que ya no haya violencia. La verdad a mí se me rompe el alma, el corazón, cuando vemos mujeres que siguen sufriendo violencias, no solamente violencia política, que es tan cruel, porque en Bolivia han matado mujeres políticas, concejalas, han sido asesinadas solo por fiscalizar. Y fiscalizar es simplemente hacer seguimiento del cumplimiento de las normativas. La transparencia, por ejemplo, y han sido asesinadas y no hay justicia. No se hace justicia. Entonces, ¿hasta cuándo las mujeres van a seguir siendo asesinadas porque quieren fiscalizar? O también los casos de violencia extrema, la violencia familiar, la violación a niñas. En Bolivia hay miles de denuncias, pero que pocos llegan a hacer sentencia. La justicia está corrompida y toda la corrupción, ya sea en justicia, en todo lado, la corrupción, ¿quién la carga? Ese peso de la injusticia, de la corrupción, son las mujeres. Por eso yo creo que las mujeres nos visionamos construir un país equitativo, un país con igualdad, un país donde haya justicia, y por eso vamos a hablar estos días de eso, ¿no? Mujeres que gobiernan por la igualdad, por la equidad intercultural y plural en el caso boliviano. Y si hay indígenas en Honduras, también tienen que ser incluidas los distintos pueblos y también afrodescendientes y también las otras hermanas mujeres, por ejemplo, la igualdad de oportunidades, ¿no? La diversidad, por ejemplo, también tenemos que tomar en cuenta esas situaciones. Pero esto quería decir a Josefina, y también te digo a ti, Oscar, de que todas estas visiones, estos proyectos que tenemos, no se va a hacer realidad si no hay dinero. Es por eso las mujeres tenemos que luchar por presupuestos sensibles a género. Tiene que haber presupuestos. Y lastimosamente en los gobiernos no miran el presupuesto. Por más que hayan mujeres diputadas, ministras, los presupuestos para la igualdad de oportunidades de mujeres siempre salen poquito, no una nada. Así que la batalla, el desafío siempre está ahí. ¿Cuándo llegaste a Honduras? Ayer. Ay, parece que conocieras el país muy bien porque estás hablando de todos los problemas que venimos enfrentando, el presupuesto, la violencia y todos. Son problemas que venimos enfrentando. Sí. Al final nuestros países tienen realidades muy distintas, pero también muy parecidas en muchos sentidos. Hemos hablado hasta el momento, Josefina, de, vamos a ver, paridad competitiva, financiamiento igualitario, democratización partidaria, sanciones contra la violencia política en contra de las mujeres. Estamos discutiendo en el Congreso Nacional este proyecto de reforma. ¿Qué de eso debe de ser prioritario si tuviéramos que ponerlo en una jerarquía de todas esas cuestiones que debe de estar en la ley?
Bueno, creo que todos esos elementos van conectados e interrelacionados, porque si no hay una ley es más difícil ir a la paridad. Después, cuando la ley existe, hay que ver cómo lo hacemos para que los partidos políticos la hagan efectiva, si la hacen efectiva, el financiamiento. Creo que es difícil decir qué es lo que hay que priorizar. Entiendo que esta voluntad de paridad existe. Yo creo que por ahí la lucha en la que seguiría apuntando en el momento en el que están por ahí es en ver cómo hacer efectiva que los partidos políticos, dentro de las reglas establecidas, los incomodamos un poco para decir, no, como Toribia lo decía, las mujeres tienen que estar titulares, ¿no? Para realmente hacer efectivo que más mujeres sean electas. Ahora, eso diría que podría ser la próxima prioridad. Lo que pasa es que no podemos disociar todas las cuestiones de seguir luchando por el acceso al financiamiento, por decir no a la violencia en la política, no a la violencia a las mujeres. Creo que todas esas otras prioridades van a seguir muy rápido. Pero hoy les diría que me parece que para las próximas elecciones sería muy interesante ver cómo hacer efectivo que de pasar de un porcentaje importante de representatividad en las listas, que el próximo resultado se refleje en cuántas mujeres realmente van a componer el próximo Congreso, el próximo gobierno. No puede dejarse al voto, tiene que haber una decisión Tiene que previa haber garantice. algo que garantice aún más, y si la ley no es suficiente, hay que ver qué otros mecanismos se pueden trabajar para que los partidos políticos también realmente embarquen en este cambio sistémico, cultural, porque es el próximo cambio necesario desde mi punto de vista. Pero reitero, los otros puntos van a llegar muy rápido y son muy, muy importantes también. Pausa comercial, ya regresamos. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana nos ha acompañado aquí en el estudio Toribia Lero Quispe y Josefina Blanco, desde dos partes distintas de nuestro continente, Montreal en el caso de Josefina y Bolivia en el caso de Toribia. Toribia, te toca cerrar a ti ya en los minutos que nos quedan, los 2 minutos, y tengo que decir, todo el programa hemos hablado en cuanto a la participación de las mujeres, en cuanto a los retos que enfrentan las mujeres, pero es importante, y quiero cerrar con esto, para que nos indiques qué debemos hacer los hombres en apoyo a este tipo de iniciativas también,
Porque al final una sociedad más democrática y una sociedad más justa nos ayuda a todos. Bueno, de hecho, los hombres lo que tienen que hacer es comprender de que las mujeres tenemos derechos y las mujeres queremos ejercer, efectivizar esos derechos, nada más. Pero no se comprende, ¿no? El hombre siempre quiere que la esposa, cuando llegue el del trabajo, le atienda, los cuidados, por ejemplo, esto de cocinar, lavar, estar siempre pendiente de la administración del hogar, llevar a los niños a la escuela, todo se cae en la mujer, generalmente, ¿no? En algunos casos ha debido cambiar. Pero lo otro es que en estos tiempos también que estamos viviendo, muchas mujeres, cientos, miles de mujeres son jefas de hogar, ¿no? Porque los hombres se van, como no hay justicia, no pagan pensiones, desaparecen y la mujer tiene que estar haciendo de todo y de nada para sobrevivir y para sacar adelante a su familia. Entonces, por eso yo creo que los hombres tienen que comprender simplemente eso, que las mujeres tenemos derechos igual que los hombres. Ambos tenemos derecho y tenemos que trabajar, por lo menos yo lo llamo esto, la teoría de la complementariedad. Nos complementamos, hombres y mujeres, y tenemos que ir adelante. Nadie puede tener más derechos que el varón, ¿no? Porque soy mujer, ahora me he empoderado y ya pues una venganza, no se trata de eso, simplemente de comprendernos mejor y que así vamos a marchar adelante, no solamente como pareja, sino eso influye mucho, como les decía, en visionar un país, en una sociedad, la comunidad. Hoy sí, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Josefina, por haber venido. Y gracias a usted también por habernos acompañado esta mañana. Esto fue Más Conscientes. Quédese que inmediatamente después de los comerciales vienen Doctor Talks, ya, así que manténgase con ICN. Nos vemos mañana a 7:30 de la mañana. Yo soy Oscar Estrada y tenga usted un buen día. Hasta mañana.